Nissan Qashqai. Revisa los términos y condiciones en nissan.cl. En Cooperativa, Salud a Fondo. Un programa que entrega información directa y útil de FONASA y responde tus inquietudes. Salud a Fondo en Cooperativa, con Sebastián Esnaola. Una presentación del Fondo Nacional de Salud. ¿Cómo están? Muy buenos días. Partimos una nueva edición de Salud a Fondo en Cooperativa. Como cada sábado los vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana para estar al día con lo que ofrece FONASA a sus afiliados. En una semana muy importante en que ha estado la noticia, seguramente usted lo ha escuchado aquí en las ondas de Cooperativa. La ley corta de ISAPRES es un tema súper contingente que se sigue discutiendo. Vamos a explicar de qué trata esto, algunos de los efectos que ha tenido, en fin, todo el problema de las ISAPRES ha sido la salida de los afiliados del sector privado hacia el sector público, y bueno, queremos conversar de eso. Para ello va a estar con nosotros acá el director nacional de FONASA, Camilo Cid. Comienza a partir de este momento Salud a Fondo en Cooperativa. Bienvenidas y bienvenidos. Información sobre los avances hacia la universalidad en salud. Sigue en Cooperativa. Salud a Fondo. Muy bien, seguimos, más bien comenzamos, porque ya hice las presentaciones con este tema, que insisto, es un tema súper interesante, que además está fresquito, es de esta semana, lo que se ha presentado por parte del gobierno, y está Camilo Cid, director nacional de FONASA, acá con nosotros para conversar, para explicarnos justamente esto y los alcances que tiene para quienes están en FONASA y quienes eventualmente van a llegar hasta FONASA. ¿Cómo estás, Camilo? Gracias por estar con nosotros acá en Cooperativa. Gracias a usted, Sebastián, muy buenos días. Una semana súper ajetreada esta. Así es. Sí. Bueno, como siempre comenzamos dándole un marco a la conversación, un contexto, y es importante para que quienes están escuchando y que a lo mejor no están tan al corriente sepan y entiendan de qué es lo que estamos hablando. Para conocer el detalle de esta ley corta de ISAPRES, que busca hacer frente al fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la tabla de factores y cautelar los derechos de los afiliados al sistema privado de salud. Ya se sabe del impacto en el sector público con la migración de personas. ¿Podemos dar un número, un marco, Camilo? ¿Cuántas personas son hasta este minuto? Y también los mecanismos con los que FONASA está enfrentando la llegada de más afiliados. Por supuesto, sí. Dada la crisis que se ha venido produciendo, ¿cierto?, financiera, primero en el sector ISAPRES y aquella que se pudiera esperar con la aplicación del fallo, claro. Lo que ha estado ocurriendo es una migración importante. El año pasado decíamos en cifras, ¿cierto?, que fueron 380.000 personas las que ingresaron al FONASA en todo el año. No todas provienen de ISAPRES, 290.000 de ellas provienen de ISAPRES, que es una cifra muy, muy alta, y que este año esto se ha venido manteniendo, incluso acelerando un poco. En los últimos 2 meses han ingresado más de 111.000 personas al FONASA. Bueno, este martes 9 de mayo, seguramente usted lo escuchó, como decíamos al inicio del programa, Camilo, el gobierno ingresa al Congreso esta normativa legal, la ley corta, como se conoce, que crea un nuevo modelo de atención en el Fondo Nacional de Salud, otorga facultades, también atribuciones a la superintendencia y modifica normas relativas a las instituciones de salud previsional. A ver si podemos explicar justamente los alcances, los más destacados justamente que tiene esta ley corta, que se llama ley corta, pero no es tan corta, tiene hartas aristas y hartos elementos. Así es, la ley tiene básicamente 2 componentes, ¿cierto? El primer componente es aquel que apoya a la Superintendencia de Salud para que pueda aplicar el fallo de la Corte Suprema, y el segundo componente es el que se le ha llamado fortalecimiento del FONASA. En este grupo de medidas, lo que se propone básicamente es poder aumentar la protección financiera de personas en FONASA, pensando en las personas que pueden migrar producto de esta crisis, ¿no? Pero que queda disponible también para las personas que están en FONASA. Ya. De lo que se trata entonces es que las personas que así lo deseen, esto es voluntario, pueden acceder a un aseguramiento complementario, la modalidad de cobertura complementaria, que permite, ¿cierto?, a través de enterar una prima adicional plana, que nosotros llamamos también comunitaria, porque es igual para todo el grupo, ¿ya?, sin discriminaciones por sexo, edad o por ningún tipo de preexistencia. Pudieran entonces acceder a un seguro complementario que va a estar en convenio con FONASA, que va a ser licitado entonces por FONASA, para que
puedan las personas tener coberturas financieras más o menos similares a las que hoy día tienen en los prestadores privados que se están atendiendo. Ya, entonces, esto para hacerlo en simple, hace que quienes migren a FONASA desde las ISAPRES pagan este 7% obligatorio, por supuesto, y además esta prima complementaria. De eso se trata. Así es. En súper simple. En simple es eso. Las personas pagan el 7%, ese 7% como siempre pasa al fondo, y pueden acceder a esta prima adicional si lo desean. Esperamos, ¿cierto?, tener grandes cantidades de personas en eso y poder licitar a estos seguros con condiciones convenientes. Mientras más vamos a tener una mejor negociación. Claro, en todo caso, en un esquema que nosotros diseñamos y que podemos ir explicando, pero que se trata básicamente de obtener estas coberturas financieras de la manera más económica posible. A ver si lo explicamos. Mira, en resumen, lo que ocurre es que cuando las personas provienen del sistema privado y a ISAPRE, lo que hemos visto es que cuando estas personas usan solo la modalidad de libre elección, ellos tienen una cobertura promedio, siempre hablando en promedio, de 38% de los costos, ¿no? En una ISAPRE, esas personas tienen una cobertura mayor, ¿no? De 65% en promedio. Sí. Lo que queremos hacer es que estos aseguramientos privados cubra esa brecha de 38 a 65. ¿Por qué pensamos que se puede hacer? Bueno, porque estas personas ya gastan más en las ISAPRES, pagan el 11% de su renta en promedio, y con ese diferencial, incluso menos, y eso es lo que queremos lograr, se pueden pagar estas primas comunitarias o planas y tener esa misma cobertura financiera a través de este otro mecanismo. Y de acuerdo al cálculo que ustedes hacen, ¿se puede llegar a ese 65% que hoy tiene el privado? ¿O más incluso? Claro, ¿O es una tarea bien difícil y va a depender mucho de estos factores que por el momento son inciertos? Claro, va a depender fundamentalmente de la licitación, pero el diseño técnico que hemos hecho justamente es llegar al empate. Al 65. Al 65. Perfecto. ¿No? Entonces, ese es el diseño que hemos hecho en base a la ocurrencia, al mismo uso que tienen las personas en el sistema privado y en la MLE del FONASA para poder llegar entonces a esas cifras. La idea es que queden con una cobertura igual, en el fondo a la que tenían anteriormente, ahora bajo esta otra modalidad. Exacto, esa es la aspiración y por supuesto va a haber variaciones, probablemente muy pocas personas queden exactamente igual, unas podrán quedar un poco mejor, un poco peor en términos, pero más o menos esa el tema es estandarizar en un promedio, sí. Claro, va de la mano de eso. ¿Qué pasa con quienes estaban en FONASA? No sé, pienso en la gente de algunos grupos como el B, el C y el D, también podrán acceder a esta modalidad, ¿no? Claro, hay que entender esta modalidad como parte de la libre elección, ¿sí? Y entonces tiene las mismas condiciones de acceso que tienen las personas de la libre elección, o sea, ser cotizantes del FONASA, o sea, pertenecer al grupo B, C o D, y por lo tanto cotizar el 7%, ¿cierto? Y entonces pueden acceder. Ahora, estas primas que se pagarían adicionalmente en forma voluntaria, si la persona desea, ¿cierto? Son por persona, ¿no? O sea, son primas individuales. Ya, ¿sí? O sea, hay que sumar a las cargas ahí. A las cargas, obviamente, sí. Perfecto. Ya, y hablemos un poco del diseño de cómo operaría finalmente este sistema y esta modalidad a la hora de que yo me vaya a atender, por ejemplo. Bueno, en el proyecto de ley, ¿cierto?, se establece que el FONASA pueda establecer convenios entonces con estos aseguradores que se harían en realidad a partir de licitaciones. En la licitación se juega gran parte de la regulación porque es ahí donde se exigen ciertas características, ¿no? La primera característica es que la prima sea comunitaria, o sea, que no haya diferencias de edad, de sexo o de preexistencia. La segunda característica es que exista una cobertura financiera determinada, o sea, porcentajes de copago o de protección financiera. Y la tercera característica es que exista una red de prestadores definida, ¿no? Entonces, en el fondo van a existir distintas redes, ¿sí?, que tienen distintos niveles de costo y por lo tanto pudiera haber más de un esquema, ¿no? Hemos pensado que pueden haber 3 esquemas. A ver si los explicamos. O sea, una red de más bajo costo, una red de costos medianos y una red de más altos costos que entonces determina 3 primas diferentes. Claro, ¿no? Y ahí yo decido en cuanto a mi bolsillo o a mi elección, o a lo mejor me gusta atenderme en tal centro médico porque ahí está el médico que ya me atendió, y ahí uno toma la opción finalmente que puede ir dentro de estos 3 caminos. Exactamente, es lo que hemos observado, ¿cierto? Y se observa en el mundo
mundo privado es que las personas escogen ciertos prestadores. Eso es como los planes de las ISAPRES hoy. Exactamente. Entonces, y el mundo es muy amplio, ¿no? No se reduce solamente a 2 o 3 clínicas de la zona oriente de Santiago, que son las más conocidas, sino que aquí estamos hablando de 50 clínicas más o menos importantes, grandes, como un hospital público mediano o complejo, y otras 50 que son de menor complejidad. O sea, estamos hablando de 100 tipos de clínicas, más los centros y por supuesto los prestadores individuales. Eso es bien interesante para que uno tenga también la alternativa de pensar bien a la hora de tomar una decisión. Y es importante que enfaticemos y que reforcemos esto del carácter plano. Y que también, si bien cada persona va a tener que pagar la prima, es individual eso, ahí entran todos, no importa edad, sexo, condición de salud, nada de eso, ¿no? Exacto, esa es la idea, esa es la ventaja que tiene FONASA de poder poner en oferta, digamos, a grandes contingentes de población, ¿no? Ese es el atractivo que pudiese tener, ¿cierto?, para un asegurador, el poder brindar cobertura a 100.000, 200.000 o más cantidad de personas, ¿no? Nosotros nos hemos fijado en cómo operan ellos hoy día, ¿no? Eso es parte del análisis también. Hemos visto que en el sector de seguros de salud, no ISAPRE, conviven distintos tipos de seguros, pero en lo esencial ellos ya cobran primas comunitarias y además son seguros que son colectivos en su mayoría. El 80% de ellos son colectivos, o sea, ellos ya hacen esta mezcla de riesgos en las empresas, digamos, que les contratan esos seguros para sus trabajadores. Ahora, ¿cómo se va a hacer el tema de los convenios entre FONASA y los distintos prestadores de salud? Eso ya se ha conversado, está por conversarse, ¿y qué rol va a cumplir FONASA justamente en esa conversación y eventual negociación que se tenga que hacer? Hay que entender, creo yo, que FONASA va a actuar como una bisagra entre los convenios con los prestadores que ya los tenemos, y de lo que se trata es de expandirlos. Que son los de la modalidad de libre elección hoy por hoy. Claro. Entonces se trata de expandirlos, si es necesario hacer otros, los haremos, eso dependerá de la normativa ya en cada caso concreto. Y entonces la bisagra entre los prestadores y estos aseguradores que solamente se ocupan de lo financiero, o sea, de cubrir copago. La relación con el prestador sigue siendo la del FONASA, ¿no? Perfecto. Y es importante enfatizar en eso. Lo de los seguros va de la mano de un tema exclusivamente financiero, no médico ni de ningún tipo de otra variable, ¿no? Exacto. Es más, hay que decir también que desde el punto de vista del financiamiento, de nuestro rol fundamental, aquí no existe un subsidio adicional, ¿no? O sea, esto es las personas que puedan ejercer este beneficio, digamos, cierto, de seguro complementario, lo financian ellas mismas, ¿no? El FONASA no discrimina y otorga la misma subvención, si uno quiere, desde el fondo, para cualquier persona, ya sea del grupo A sin seguro complementario o del grupo D con MLE, ¿no? O sea, la subvención sigue siendo la misma, es un principio de equidad en el financiamiento que nosotros resguardamos. Perfecto, y eso queda súper claro. Y el tema de tomar los precios que se van a pagar y todo eso, también el sartén está por el lado de FONASA y de quienes están proponiendo esto, no va por el lado del privado, ¿no? Exactamente, de ahí lo que hacemos es aplicar lo que hemos aprendido en tanto tiempo del uso de la modalidad de libre elección. La modalidad de libre elección opera con un arancel específico, ¿ya? Y entonces ese arancel determina un valor de la prestación y un valor de la cobertura del FONASA, ¿no? Tanto a nivel ambulatorio como hospitalario de las prestaciones. Lo que hay que hacer en este caso es que es este mismo arancel, digamos, el que funcionaría para aplicar la relación de pagos entre FONASA a los prestadores y también la relación de copagos para que se pueda determinar cuánto cubren los seguros complementarios. Esto implica también un reordenamiento, entiendo que se va a reclasificar también a las personas que están afiliadas hoy en FONASA, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahí tenemos un problema y por eso está puesto en la ley y que necesitamos que sea más ágil, de reclasificación. Nosotros respondemos a reclasificaciones que las personas piden, solicitan. No podemos reclasificar por información que tenemos de los empleadores o cualquier otro tipo de información. Claro. Eso significa que, por ejemplo, una persona si está en el grupo C pero pasó al D, nosotros nunca nos enteramos, es que las personas salvo que no vaya la persona a notificarlo. Y nosotros necesitamos tener eso. Y debe haber harto rezago hoy por supuesto. Hoy, ¿no? Y hay, y probablemente y se producen a veces problemas de acceso porque hay problemas de información que no corresponde y entonces las personas tienen problemas para acceder a las prestaciones. Entonces también es por agilizar ese problema
y también para tener mayor flexibilidad en el uso de estos mecanismos que nos obligan a estar más al día y estar más atentos a los movimientos de las personas. Claro, para que exista una buena cobertura y para que todos además paguen lo que corresponde. Haciendo un marco general y una raya para la suma, ¿cuándo ya estaría esto? ¿Se sigue discutiendo? ¿Se ha presentado recién el proyecto? ¿Se supone que debiera ser de una tramitación relativamente rápida? ¿Cómo lo proyectan ustedes? Bueno, se presentó el proyecto, ¿cierto?, recién este martes, en la tarde. El miércoles, es decir, el miércoles de esta semana lo discutimos en la comisión del Senado. Sí, claro. Entonces estamos recién comenzando. Lo cierto es que se llama ley corta, porque lo corto tiene que ver con el corto del tiempo de con trámite. El periodo, claro. No por lo corto de extensión. Claro, como tú decías, digamos, más o menos tiene varias aristas, pero lo corto es en la intención de que esto se tramite rápidamente. Se han conversado con la comisión concuerda con esta visión. No obstante, digamos, no podemos predecir lo que la discusión pueda demorar, pero nosotros esperamos que se cumpla este apellido de corta y que probablemente esté aprobada en 2-3 meses, digamos, ¿no? Es así. Si se plantean esos términos, debiera ser de una tramitación rápida y expedita. Estamos con Camilo Cid, director nacional de FONASA, conversando sobre la ley corta de salud, y es importante que se queden con nosotros. Vamos a hacer una pausa muy cortita y al regreso vamos a estar escuchando las dudas, las consultas que ustedes tienen, y eso es trascendental para que conectemos y llegamos comunidad en torno a Salud a Fondo. Ya seguimos. Todo lo que necesitas saber sobre FONASA está en Cooperativa. Salud a Fondo. Seguimos acá en Salud a Fondo en Cooperativa. Estamos junto al director del Fondo Nacional de Salud, Camilo Cid, y ya los vamos a estar escuchando en instantes a ustedes. Antes te quiero recordar que el Fondo Nacional de Salud brinda protección financiera y cobertura de atención para todas las personas. Síguelos en Twitter, @FONASA, en Facebook, FONASA Chile, en Instagram, @FONASA Chile, o también puedes llamarlos a su call center 600-360-3000. ¿Anota? Bien, te lo digo más lentito. Bueno, 600-360-3000. Seguimos con Camilo Cid, director nacional de FONASA. Ya está con sus fonos puestos, listo para escuchar las preguntas que tenemos para hoy en las consultas al director. En Salud a Fondo, FONASA responde. Vamos con la primera. La primera la tiene Mabel. Hola director, mi nombre es Mabel y tengo la siguiente pregunta. Yo soy de ISAPRE y me acaban de decir de que me van a subir mi plan. Por ende, me da miedo cambiarme a FONASA, ya que yo tengo varios diagnósticos, que son hipertensión y diabetes. ¿FONASA me va a asegurar estos tratamientos y controles? Es una aprensión súper legítima que tienen muchas personas hoy por hoy, Camilo. Sí, por supuesto. Muy buenos días, Mabel. Los problemas que menciona Mabel, diabetes e hipertensión, están incluidos en el auge, o en lo que se conoce también como garantías explícitas de salud. Por lo tanto, tiene garantías de acceso, de oportunidad, ¿cierto?, de protección financiera por la ley, ¿no? Entonces, las personas que padecen estas patologías, y Mabel, ¿cierto?, tiene acceso gratuito, con copago cero, ¿cierto?, en la red pública de salud a estas prestaciones, ¿no? Ahora bien, si ella además podría optar, si se pasa a FONASA, ¿cierto?, claro, por la modalidad de libre elección, en que tienes las atenciones también con, ¿cierto?, el pago de un bono, ¿no? Esperamos que cuando, ¿cierto?, tengamos esta ley que estamos discutiendo, esto sea más fácil, de manera que ella pueda optar también por una cobertura adicional si así lo desea. En todo caso, el compromiso del sector público es que sin discriminación de ningún tipo obtenga prestaciones gratuitas en oportunidad de financiamiento de los problemas garantizados. Por ahora es esto, que ya es muy bueno, y cuando esté esta ley, si se mantiene en los términos que se ha presentado, va a ser mejor aún. Así es. Eso es una buena noticia. Vamos con otro testimonio, otra consulta que nos hace Esteban. Hola, soy Esteban, tengo 38 años y desde que llegué a Chile siempre he sido ISAPRE. Se habla que las ISAPRES desaparecerán y solo existirá FONASA. ¿Es verdad que las personas solo se podrán atender en hospitales y consultorios? A ver, ¿qué le respondemos? No es así. Lo cierto es que nosotros contamos con una red pública muy grande, muy potente y robusta. En realidad atiende, ¿cierto?, a 15 millones de personas ya,
Sin embargo, como hemos planteado antes, existen dos modalidades de atención en FONASA, la modalidad de atención institucional y la modalidad de libre elección. La atención institucional ocurre en los hospitales públicos, en los centros de salud familiar, ¿cierto?, con copago cero. Pero la modalidad de libre elección admite, ¿cierto?, como dije antes, el pago de un bono para acceder a los prestadores que, por ejemplo, está Esteban accediendo hoy día en el sector privado, ¿no? Eso ya es así, ¿no? Si además se incluye un aseguramiento complementario aprobada la ley, digamos, Esteban podría incluso pagar menos copago que lo que paga hoy día, ¿no? Pero no es así. De hecho, nosotros en este proyecto estudiamos la evidencia y vimos que haciendo un seguimiento de cohorte que se llama, ¿no? O sea, seguimos un grupo de personas que van al FONASA, ¿no?, desde ISAPRE, y vemos que esas personas lo que hacen cuando van a FONASA es demandar MLE, modalidad de libre elección. Claro. Y es muy poca la gente. De hecho, solo un 1% presenta en algún momento un egreso hospitalario en un hospital público. O sea, los demás siguen asistiendo a los prestadores que tenían y mantienen esas atenciones, ciertamente haciendo un copago, comprando un bono de la MLE. Es bien interesante la pregunta que hace Esteban, porque es una tesis o una idea que está bien extendida, que harta gente tiene la duda, que piensa eso, y que pareciera que hay algunos que les interesa también meter esa idea entre la gente. Ciertamente, y como digo, no es así, los datos son clarísimos. Tenemos además, digamos, 6 millones de personas que usan la MLE, de los 15.600.000 personas que hay en FONASA. De esas 6 millones de personas, más o menos un tercio usan solo la MLE, ¿no? El otro tanto combina, ¿no? Combina prestaciones MLE porque la gente ya va conociendo sus médicos, sus centros de salud familiar, va adaptándose, digamos, a las condiciones y la oferta con que puede contar, y entonces se va adaptando, ¿no? Pero en principio, como digo, el FONASA tiene disponible convenios con el sector privado con prácticamente todas las clínicas conocidas, digamos, ¿no? Entonces las personas pueden acceder, como digo, a los prestadores que están atendiéndolos hoy día, comprando bonos, digamos, con la MLE hoy día, y de lo que se trata es de tratar de acercarse a la protección financiera que tienen hoy día con la ISAPRE, porque efectivamente pagan más. Entonces estamos buscando una forma, y eso es lo que se está proponiendo, de que estas personas puedan usar ese financiamiento en exceso que hacen ahora, del 7%, me refiero, y entonces lo puedan disponer para tener las mismas coberturas financieras en los mismos prestadores, o incluso mejores coberturas y más protección financiera. Esto es bien interesante y lo hablábamos al inicio del programa, las negociaciones que se tienen que dar. ¿Nos queda tiempo para una pregunta más? Sí, vamos, la tiene Patricia. Hola, soy Patricia y estoy en ISAPRE, pero me quiero cambiar a FONASA porque me subió mucho el plan. ¿Qué y cómo lo debo hacer? Ya, esto es bueno, lo hablamos siempre, pero es importante reforzar esta idea. Por supuesto, una pregunta muy específica y práctica, ¿no? Lo primero, Patricia, es solicitar la desafiliación, ¿sí? Y el correspondiente certificado que la acredite a la ISAPRE, ¿no? Ese certificado debe ser puesto en conocimiento del empleador, y manifestar entonces que se va a cotizar en FONASA. La cobertura, esto es importante, la cobertura de la ISAPRE va a continuar todavía un mes más, ¿no? Ya, entonces, eso es importante. Entonces, claro, terminado ese mes, ahí entonces la persona debe ir a inscribirse o inscribirse por internet. Es importante que en ese momento entonces, si es que va a tener cargas, tenga la inscripción de las cargas en el IEPS o en caja de compensación, tenga a mano su última liquidación de sueldo, tenga un comprobante de domicilio, una fotografía de carnet de identidad por ambos y el carnet de identidad, perdón, por ambos lados, y la carta de desafiliación a que hacíamos referencia. Con eso va a poder inscribirse en FONASA. Perfecto, y ahí se puede hacer de manera digital o presencial, porque también se puede hacer a través de fonasa.cl, ¿no? Claro, se puede hacer en los casi 100 sucursales a través del país que tiene FONASA, ¿cierto? De manera presencial, y si no, en www.fonasa.cl, donde ahí se puede también hacer por internet. Es una buena alternativa esa también, y es bastante simple, para que la visiten la página, la conozcan. Es una página súper amigable, así se familiarizan también y ven el amplio abanico, no solamente amplio abanico de trámites que se pueden hacer a través de fonasa.cl.
Programa súper interesante, súper actual además, Camilo. Así es. Te agradecemos que hayas venido con nosotros y que nos hayas explicado esto que se está debatiendo, y ojalá que termine de buena forma la discusión y que podamos tener un robusto sistema de salud de aquí en adelante. Eso esperamos, Sebastián. Muchas gracias a ustedes. Esto fue Salud a Fondo aquí en Cooperativa y nos encontramos el próximo sábado. Fue Salud a Fondo en Cooperativa, una presentación del Fondo Nacional de Salud. Cooperativa, todas las noticias, todos los días, todo el día. ¿Sabías que si eres usuario de FONASA, una vez al año puedes realizarte de forma gratuita?